Elena sigue paralizada frente a la luz de la bombilla, mirando el suelo desnudo donde debería estar su sombra. Clara solloza en silencio a su lado, con la cara escondida entre las rodillas. De repente, la bombilla amarillenta parpadea. Un crujido sordo resuena en la piedra, como si el edificio entero tomara aire. Unos dedos largos, huesudos, con las uñas manchadas de negro, agarran el marco de piedra del hueco de la escalera. Elena gira la cabeza de golpe. Es Sor Beatriz. No ha hecho ruido al acercarse. Detrás de ella, la Madre Superiora emerge de la oscuridad. Sus rostros están impasibles, pero sus ojos negros están dilatados, abarcando casi todo el iris. La novicia está a punto, dice Sor Beatriz. Su voz no suena humana. Es una superposición de dos tonos, el de la monja y un rasgueo grave que vibra desde su garganta. Sor Beatriz avanza un paso y agarra a Clara del cuello del hábito. La levanta del suelo con una sola mano, como si la chica pesara 10 kilos. Clara lanza un grito ahogado y patalea, pero el agarre es de acero. Elena reacciona por instinto. Se lanza hacia adelante, agarrando el brazo de Sor Beatriz. ¡Suéltala!, ruge Elena. La Madre Superiora da un paso al frente. No levanta la mano. Simplemente gira el torso y su hombro impacta contra el pecho de Elena con la fuerza de un bloque de cemento. El golpe lanza a Elena hacia atrás. Choca contra la pared de piedra. El aire abandona sus pulmones en un golpe seco. Cae al suelo, golpeándose la frente contra las baldosas. La visión se le llena de manchas rojas. «Déjala ahí», ordena la Madre Superiora a Sor Beatriz, mirando a Elena con desdén. Su vaciado aún no es estable. La recogeremos cuando la luna de ceniza termine. Sor Beatriz arrastra a Clara, que forcejea y llora desconsoladamente, bajando por los escalones de piedra hacia la oscuridad del sótano. La puerta de hierro al final de la escalera se cierra de golpe. Elena se queda tirada en el suelo. Un hilo de sangre caliente le baja por la ceja. Le cuesta respirar. El dolor físico es insoportable, pero el pánico de quedarse sola es peor. Se obliga a rodar sobre su estómago. Clava las uñas rotas en las juntas de las baldosas y se arrastra hacia el primer escalón. Elena baja los escalones de piedra de uno en uno. Sus piernas tiemblan, apenas soportando su peso. El aire aquí abajo es radicalmente distinto. Está viciado, cargado de un olor a azufre, tierra removida y algo dulce y putrefacto. La oscuridad es casi total, rota solo por el resplandor anaranjado que se filtra por debajo de un arco de medio punto al final del corredor subterráneo. Elena se pega a la pared, avanza cojeando, escucha un cántico. No es latín, son sílabas guturales, arrastradas, un zumbido de colmena que hace vibrar la piedra bajo las yemas de sus dedos. Ayar, Bul, Cádiz. Al asomarse por el arco, Elena contiene la respiración. Es una bóveda circular inmensa. No hay crucifijos, no hay santos. El suelo de piedra está cubierto por una capa gruesa de ceniza gris. En el centro exacto de la sala hay un círculo perfecto, despejado de ceniza, revelando un sumidero de hierro oxidado en el suelo. Alrededor del círculo, 12 monjas están de rodillas, balanceándose rítmicamente. La Madre Superiora y Sor Beatriz están de pie en el centro. Entre ellas, Clara está atada a una silla de madera pesada, similar a una silla de partos antigua. Sus brazos y piernas están asegurados con correas de cuero grueso. Clara tiene los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Está hiperventilando. Frente a Clara, flotando a 1 metro del suelo sobre el sumidero, hay algo que desafía la geometría. No es una persona, es una masa de oscuridad densa, un vacío que absorbe la luz de las antorchas de las paredes. La presencia.
La masa se retuerce lentamente, contrayéndose y expandiéndose al ritmo de los latidos del corazón de Clara. El aire alrededor de la entidad está congelado. Escarcha blanca cubre las correas de cuero de la silla. El envase está quebrado, entona la Madre Superiora levantando los brazos. Que la luna de ceniza selle la carne, que el antiguo tome el timón. La masa de oscuridad lanza un crujido sordo, se estira, formando una especie de zarcillo negro, espeso como el alquitrán, que avanza lentamente hacia el rostro aterrorizado de Clara. Elena lo ve desde el arco. El zarcillo busca la boca abierta de la novicia. Van a meterse dentro de ella. Van a sofocar a Clara desde dentro hacia afuera. La adrenalina inunda el torrente sanguíneo de Elena. No puede permitirlo. No va a quedarse mirando. Busca a su alrededor. Junto a la entrada del arco hay un pebetero alto de hierro macizo, lleno de brasas humeantes. Elena agarra el soporte de hierro del pebetero con ambas manos. El metal caliente le quema las palmas, pero el dolor solo alimenta su furia. Toma impulso, tensando todos los músculos de sus piernas desnutridas, y empuja con todo su peso. El pebetero cede, cae hacia adelante y se estrella contra el suelo de piedra con un estruendo ensordecedor. Las brasas ardientes se derraman sobre la capa de ceniza gris, levantando una nube de chispas y humo tóxico. El cántico se detiene de golpe. El silencio que sigue es un vacío absoluto. El zarcillo de oscuridad que estaba a milímetros de los labios de Clara se retrae bruscamente, como un músculo cortado. Las 12 monjas arrodilladas giran la cabeza al unísono hacia el arco. 24 ojos negros, dilatados y vacíos, se clavan en Elena. La Madre Superiora se gira lentamente. El humo de las brasas se arremolina a su alrededor. Sus pupilas se fijan en la figura demacrada de Elena. La monja no parece furiosa, parece fascinada. Inclina la cabeza hacia un lado. La que no tiene sombra, murmura la Madre Superiora. Su voz reverbera en toda la catacumba. Ha venido sola al matadero. La presencia oscura sobre el sumidero pulsa violentamente. Se aparta de Clara y se reorienta, apuntando su masa informe directamente hacia Elena. El frío que irradia golpea a Elena desde 10 metros de distancia, congelando el sudor en su frente. Asegurad las puertas, ordena la Madre Superiora con una sonrisa cruel y sin labios. Esta noche, el antiguo bendice la casa. Tenemos 2 envases. Las 12 monjas se levantan del suelo al mismo tiempo, en un movimiento antinatural, sin apoyar las manos. Se mueven hacia los bordes de la sala, bloqueando cualquier ruta de escape y cerrando el cerco sobre Elena. Elena retrocede un paso, pero choca contra la puerta de hierro forjado que acaba de cerrarse detrás de ella. Las 12 monjas se acercan lentamente a Elena. Sus pasos levantan la ceniza gris del suelo. El frío de la presencia le hiela la sangre. ¡Deteneos! La voz de la Madre Superiora corta el aire como un látigo. Las monjas se congelan en el acto. La masa oscura que flota sobre el sumidero deja de agitarse. La Madre Superiora avanza, apartando el humo tóxico de las brasas con un gesto de la mano. Se detiene a 2 metros de Elena. Su mirada ya no es de desprecio, es de codicia pura. Roma cree que puede esconder nuestros secretos en sus archivos subterráneos, dice la monja. Su voz destila un veneno antiguo. Creen que archivando evidencias de nuestros milagros bajo llave impedirán que el mundo despierte. ¡Qué ciegos están! No necesitamos a su Dios.
Nosotros criamos a los nuestros. ¿Y tú? Tú eres un espécimen perfecto. Elena respira agitadamente, pegada a la puerta. No estoy vacía. No, eres algo infinitamente mejor. La Madre Superiora levanta una mano y señala la sien de Elena. Los médicos te llamaron enferma. Esquizofrenia, delirios, parálisis, nombres estúpidos para mentes mediocres. Tu mente no está rota, Elena. Está fragmentada, como un prisma. No eres un simple envase, eres un espejo. La Madre Superiora da otro paso. Elena puede oler la cera quemada en sus hábitos. La novicia solo puede albergar a un sirviente, continúa la monja, señalando a Clara, que solloza atada a la silla. Pero tu sensibilidad, tu capacidad para ver el tejido podrido de la realidad, puedes reflejar la magnitud entera de la presencia primordial. Elena traga saliva. Un espejo. Toda su vida le habían dicho que su cerebro estaba defectuoso, que era una carga. Pero aquí, en este matadero subterráneo, su locura no es una debilidad, es un amplificador. Elena cierra los ojos. Si es un amplificador, puede elegir qué emitir. El terror a las monjas desaparece. En su lugar, Elena busca en lo más profundo de su pozo mental. Busca la parálisis, busca la inconsistencia onírica, busca la textura de los hilos cosiendo la carne y, sobre todo, busca el sonido. La Madre Superiora sonríe, creyendo que Elena se está rindiendo. Acéptalo, hija, deja que el antiguo te llene. Elena abre los ojos. Sus pupilas están dilatadas al máximo, oscureciendo el iris. ¿Queréis reflejaros en mí?, susurra Elena. Su voz suena grave, doble, rasgando su propia garganta. Mirad bien. Elena clava las uñas en sus propias palmas hasta sacarse sangre. Enfoca todo su trauma, todo su dolor acumulado y lo empuja hacia afuera como una onda de choque invisible. El sonido no ocurre en su cabeza, ocurre físicamente en la sala. Es el golpe de una baqueta sobre metal, pero amplificado 1000 veces. Retumba en la bóveda de piedra, sacudiendo el polvo del techo. Las 12 monjas se llevan las manos a la cabeza al unísono, perdiendo el equilibrio. La onda de sonido disonante choca contra la presencia sobre el sumidero. La masa de oscuridad se retuerce, agrietándose bajo la frecuencia estridente de la mente enferma de Elena. La mente colmena de la secta choca de frente contra el caos puro de la esquizofrenia de la protagonista. El xilófono fantasma suena a un volumen atronador. Es insoportable. Sor Beatriz cae de rodillas, gritando, mientras un hilo de sangre negra le brota por los oídos. La Madre Superiora se tambalea, apretándose las sienes con desesperación, ciega por la agonía del ruido. Elena no pierde un segundo. El dolor de cabeza le taladra el cráneo, pero avanza. Corre hacia el centro del círculo de ceniza. Pasa por debajo de la masa oscura que se convulsiona en el aire, esquivando el frío glacial. Llega hasta Clara. ¡Elena!, llora Clara, ensordecida por el ruido metálico. Con los dedos resbaladizos por su propia sangre, Elena tira de las gruesas hebillas de cuero. Desata el brazo derecho, luego el izquierdo. Clara se arranca las correas de las piernas pataleando. Una grieta profunda aparece en la pared de piedra de la catacumba. El esfuerzo de Elena por mantener la proyección auditiva está resquebrajando la realidad física del convento. Elena agarra a Clara del brazo, tirando de ella con una fuerza histérica. Corren hacia la puerta de hierro forjado. Esta vez cede al primer empujón. Empiezan a subir los escalones tropezando. El sonido del xilófono queda atrás, pero el eco de la fractura resuena en las paredes. El edificio entero gime como un animal herido. ¡Sube! ¡No mires atrás!, le grita Elena a Clara, empujándola hacia arriba.
Llegan al final del tramo de escaleras. Elena estira la mano para empujar la puerta de madera que da al pasillo principal. Su mano choca contra piedra sólida. Elena parpadea, confundida. Retrocede un paso. No hay puerta. La pared de piedra bloquea completamente el final de la escalera. Toca la superficie rugosa. Está fría y húmeda. La salida ha sido borrada de la existencia. «Elena», la voz de Clara tiembla detrás de ella. Elena se gira. El hueco de la escalera ya no desciende hacia las catacumbas de donde acaban de escapar. Los escalones de piedra ahora continúan en línea recta, convirtiéndose en un pasillo estrecho iluminado por una luz rojiza. Cenicienta. Han entrado en el laberinto. La infección mental de Elena ha roto las leyes de la física del convento. Elena y Clara avanzan por el nuevo corredor. Las proporciones son incorrectas. El techo está demasiado bajo, obligándolas a agachar la cabeza. El suelo se inclina ligeramente hacia la izquierda. A ambos lados del pasillo, empotrados en la piedra, hay nichos llenos de objetos iluminados por velas que no consumen cera. En el primer nicho hay un relicario de plata oxidada. Dentro, en lugar de un hueso de santo, hay un pequeño vestido de niña manchado de barro. Era el vestido de Elena a los 7 años. Al pasar junto al nicho, la plata del relicario cruje. El roce del metal forma palabras articuladas. «Estás vacía, Elena. Por eso tus padres te regalaron a nosotras». Elena cierra los ojos un segundo. El dolor es agudo, preciso. Aprieta el agarre sobre la muñeca de Clara y tira de ella. «No las escuches, es mi cabeza, yo lo he roto». Avanzan 10 metros más. El pasillo se bifurca en 3 direcciones idénticas. Las sombras de los arcos se mueven de forma independiente, intentando atrapar sus tobillos. En el centro del cruce, sobre un pedestal improvisado con gruesas Biblias apiladas, hay un juguete viejo de madera. Un xilófono de colores despintados. El juguete vibra. Las láminas de metal emiten un susurro seco, como hojas muertas al pisarlas. Los dejaste cosidos. Sus ojos sangran por tu culpa. Ven a cerrarlos. Clara se tapa los oídos, sollozando, incapaz de procesar la geometría imposible y las voces inanimadas. «Elena, haz que pare», grita Clara. «¿Por qué suena eso? ¿Qué nos está haciendo este lugar?» Elena no retrocede. Da un paso hacia el pedestal. Sus ojos se clavan en la madera despintada del juguete. La respiración se le acelera. Pero no es terror. Es el reconocimiento de una herida vieja. «No es este lugar, Clara», dice Elena con la voz tensa. «Soy yo». Clara la mira, aterrorizada y confundida. «Mis padres creían que Dios hablaba en el silencio», continúa Elena, sin apartar la vista del instrumento. «Cuando empezaron mis ataques de sueño de niña, creían que era el diablo. Me encerraban a rezar de rodillas durante horas. Si me dormía, me golpeaban. Así que yo tocaba esto». Elena levanta una mano temblorosa y señala el xilófono. Lo tocaba tan fuerte y tan rápido que me sangraban las cutículas. Lo hacía para ahogar sus rezos. El clink, clank era mi refugio. Era el sonido exacto de mi cerebro desconectándose de la realidad para no sentir dolor. Por eso lo escucho antes de cada ataque. Por eso vi a mis padres cosidos, porque mi mente deseaba que se callaran para siempre. El juguete sobre las Biblias deja de susurrar. Se hace un silencio sepulcral en el cruce de pasillos. Elena baja la mano. Su postura cambia. Los hombros se relajan, pero su mirada se vuelve afilada y peligrosa. Ha dejado de huir de su propio trauma. Lo acaba de entender. Lo acaba de reclamar. La secta quería romper mi mente para usarme de espejo, susurra Elena, girándose hacia Clara. Pero no sabían que yo llevo años rompiéndola a propósito para sobrevivir. El clink, clank, es mi arma. Y ahora
Se la voy a devolver. Elena mira los 3 pasillos. El pánico ha desaparecido. Apunta al pasillo del centro, donde las sombras son más densas y el aire huele a escopolamina y papilla gris. Hacia el origen del veneno, sentencia Elena. Si este lugar responde a mí, la única salida es destruyendo el núcleo. Vamos a las cocinas. Elena empuja hacia adelante, adentrándose en el pasillo central, decidida a no ser la víctima del laberinto, sino el monstruo que lo incendie desde dentro. Elena y Clara irrumpen en las cocinas a través del pasillo deformado. El lugar huele a gas, a carne cruda y al dulzor nauseabundo de la escopolamina. Sobre inmensas mesas de acero inoxidable descansan calderos con la papilla gris. Al fondo, una puerta de hierro que debería ser la despensa está abierta. Elena se asoma. No hay comida. Es una oficina clandestina. Hay telégrafos antiguos, una radio de onda corta y estanterías metálicas llenas de libros de registro con el sello papal. Elena entra apresuradamente, agarrando un archivador negro sobre el escritorio principal. Lo abre. Clara se asoma por encima de su hombro, temblando. Las páginas contienen fotografías en blanco y negro de finales del siglo XIX. Un cardenal italiano en 1890. El mismo rostro exacto, pero con el nombre de un obispo español en 1945. Y junto a él, una foto Polaroid reciente de la Madre Superiora. Debajo de su foto, un nombre tachado. Arzobispo Viganò, nacido en 1882. Transmigración exitosa, 2018. No están rezando para invocar a demonios, susurra Elena, dejando caer la carpeta. La comprensión le hiela la sangre. Son ellos, los cardenales, los obispos. Se están pasando la vida eterna cambiando de piel. Somos su granja de repuestos. El suelo de la cocina tiembla. El sonido de pasos pesados, multiplicados por 100, resuena en la piedra. Elena. Clara señala hacia las mesas de acero. De las sombras de las calderas emergen las monjas. No caminan, se deslizan, levitando unos centímetros sobre el suelo de piedra. Sus cuellos están torcidos en ángulos antinaturales. La Madre Superiora entra la última. Su cuerpo físico está intacto, pero su sombra se proyecta sobre el techo de la cocina, enorme y abarcadora. Has visto demasiado, espejo. La voz de la Madre Superiora es un eco metálico que hace vibrar las cacerolas colgadas. ¿Crees que puedes quebrar la obra de Dios con tu pequeña mente rota? Elena no retrocede. Mira a su alrededor. Fija su vista en la tubería principal de gas que alimenta los inmensos fogones industriales y en las garrafas de productos químicos de limpieza apiladas junto a la puerta. No es la obra de Dios, dice Elena con una frialdad absoluta. Es parasitismo. Elena agarra un cuchillo de carnicero de la mesa de acero. No ataca a las monjas. Se gira y golpea con todas sus fuerzas la llave de paso de la tubería de gas industrial, rompiendo la válvula. Un silbido ensordecedor llena la sala. El olor a gas inunda el ambiente en segundos. La Madre Superiora levanta una mano. Las monjas se abalanzan sobre ellas. Elena no corre. Cierra los ojos. Busca de nuevo el trauma. Busca la disonancia perfecta. El sonido del xilófono estalla en la cocina, pero esta vez Elena le añade todo el terror de su infancia, toda la parálisis del sueño. La onda psíquica choca contra la barrera mental de las monjas. Las novicias caen al suelo, agarrándose los oídos, escupiendo una bilis negra. La Madre Superiora, sin embargo, avanza. Su sombra en el techo se lanza hacia Elena, intentando envolverla. La monja agarra a Elena por el cuello, levantándola del suelo. Yo ocupé cuerpos antes de que tus bisabuelos nacieran, ruge la Madre Superiora apretando la tráquea de Elena. No eres nada. Elena se asfixia. Su visión se oscurece. Apenas puede respirar. A su izquierda, Clara, temblando pero llena de una furia nueva,
Agarra una botella de alcohol de quemar de las estanterías de limpieza y la estrella contra la espalda de la Madre Superiora. El líquido empapa el hábito de la mujer. La Madre Superiora suelta a Elena con un grito de rabia y se gira hacia Clara para destrozarla. Elena cae de rodillas, tosiendo. Mete la mano en el bolsillo de su delantal, saca una caja de cerillas de las cocinas y enciende un fósforo. La pequeña llama ilumina sus ojos vacíos y decididos. «Sal de mi cabeza», susurra Elena. Lanza el fósforo al suelo empapado en gas y alcohol. El aire estalla. Una pared de fuego se levanta instantáneamente. La Madre Superiora, envuelta en llamas, emite un chillido que no es de este mundo. Un sonido múltiple, como si 100 voces ardieran a la vez. Elena agarra la mano de Clara. ¡Corre! La puerta principal de madera pesada vuela en pedazos. Elena y Clara salen despedidas, cayendo sobre la nieve inmaculada. A sus espaldas, las ventanas del convento de Nuestra Señora de la Expiación estallan hacia afuera, escupiendo lenguas de fuego naranja contra la noche de los Pirineos. El humo negro se eleva, ocultando las estrellas. Elena se queda tumbada en la nieve, respirando aire puro. El frío le quema los pulmones, pero es un frío real, físico. Clara se arrastra hasta ella y le rodea los hombros. Ambas miran la estructura de piedra arder, escuchando los gritos de los antiguos consumiéndose dentro de sus vasijas. Elena mira al suelo helado. Bajo la luz pálida de la luna que asoma, una tenue sombra gris se proyecta detrás de su cuerpo. Su esencia ha vuelto. No pudieron vaciarla. La luz de un monitor de ordenador ilumina débilmente una habitación abarrotada de cajas y mapas. Las manos de Elena teclean ágilmente. Ya no están temblorosas. Tienen pequeñas cicatrices blancas en los nudillos. Elena tiene ahora casi 30 años. Su mirada es dura, cansada, pero completamente cuerda. La inconsistencia onírica se ha ido. El xilófono ya no suena. La pantalla del ordenador muestra un cliente de correo electrónico. La dirección del destinatario parpadea. Archivero, CRP, @. El sonido del teclado mecánico es el único ruido en la habitación. El mensaje que Elena escribe en la pantalla dice lo siguiente: «Sé quién eres y sé lo que sacaste de los archivos. Pasaste 3 décadas trabajando en el Vaticano, respirando el mismo aire que ellos, así que sabes perfectamente que mis pruebas son reales. Tienes los nombres de los cardenales que no mueren. Durante mucho tiempo me pregunté por qué altos mandos de la Iglesia usarían a la secta de la transmigración amarilla para parasitar a enfermos mentales. No lo hacen por devoción a esos antiguos, lo hacen por terror, puro y duro. Saben exactamente la clase de monstruos que son. Todo este matadero de envases, toda esta aberración de robar cuerpos, es solo un intento patético y cobarde de escapar del fuego eterno del infierno que ellos mismos predican. Han pasado 6 años desde que quemé la granja de los Pirineos. Creí que el fuego había purgado la sede. Me equivoqué. Ayer estaba en estación de tren en Viena. La vi. El cuerpo era distinto. Un hombre de negocios de traje impecable, al menos 20 años más joven. Pero al cruzarnos en el andén se detuvo, me miró y me sonrió. El rostro del hombre se tensó y por un segundo vi los hilos negros cosiendo sus labios. Era ella. No me persiguen por venganza, me persiguen porque soy un espejo. Y mi mente astillada es lo único que puede ver sus costuras en el mundo real. Soy la única amenaza para su silencio. Te envío las fotografías. Si no publicas esto en tu canal, mi envase será el próximo en ser reclamado. Firma, Elena. Elena mueve el ratón. Hace clic en enviar. La barra de progreso se llena. Mensaje enviado.
Elena se recuesta en la silla. Mira hacia la pequeña ventana de la habitación. Afuera, la calle europea está llena de gente anónima, caminando con prisa. Cualquiera de ellos podría ser un envase. Elena cierra los ojos. La pantalla se apaga y todo se sume en la más absoluta oscuridad. Silencio. Y de repente... El archivo se nutre de sus historias. Si tienes una propia, déjala plasmada en los comentarios. Suscríbete para no perderte en la oscuridad. Soy el archivero. Hasta la próxima entrega.